porque me salí de la presentación. Bueno, el último punto que vamos a tratar en esto de limpieza de datos es la identificación de puntos atípicos, donde ya vimos entonces un poco de consistencia de los datos, un poco de ajuste de los formatos de las variables, ahora manejo de datos faltantes y ahora vamos a ver cómo manejar los datos atípicos, ¿cierto? Bien sean outlier o influenciales. ¿Listo? Nosotros tenemos necesidad de estudiar los outliers porque sabemos que ellos eh, pueden afectar notablemente el cálculo de algunos indicadores. Por ejemplo, un outlier o un dato muy atípico, cuando decimos muy atípico quiere decir muy alejado del resto de datos similares en población, calculados en la misma población, un dato muy alejado es un outlier, ¿cierto? Y ese outlier puede afectarnos notablemente, por ejemplo, el cálculo de la media. Cuando hay un outlier, el promedio generalmente tiene un problema y es que se deja, digamos, mover o desplazar por la presencia de ese dato outlier. También nos puede afectar un poco la visualización de datos y en algunos momentos nos puede afectar la asociación entre los datos, lo cual pues también nos puede generar unos cambios en los modelos predictivos y en las interpretaciones, ¿cierto? En muchas ocasiones a veces se encuentra uno que aparecen ciertos efectos significativos de ciertas variables predictoras o una respuesta que uno no le encuentra una explicación lógica y cuando se pone a revisar los datos resulta que era el efecto que estaba generando la presencia de un solo dato atípico, pero muy grande, ¿cierto? Un solo dato atípico muy grande puede generar la aparición de un efecto significativo. Entonces vamos a dividirlos en dos. Un dato outlier, dijimos, es un dato atípico, puede ser una observación numéricamente distinta o distante del conjunto de datos. Yo los voy a dividir entre outlier y puntos influenciales, ya les voy a mostrar la diferencia. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Un outlier puede ser un outlier univariado, como en este caso, el centro de los datos está por aquí, ¿cierto? La gran concentración de datos está aquí en estos rango intercuartílico entre el primer cuartil o percentil 25 y el tercer cuartil o percentil 75. Aquí se encuentra el 50% o la mitad, la acumulación de la mitad de los datos, ¿cierto? Luego se dispersa un poco más la dispersión de los datos, ¿cierto? Casi que entre esta cota y esta cota nosotros esperamos que esté la gran mayoría de los datos, ¿sí? Y hay algunos poquitos datos muy puntuales que sobrepasan esas cotas, ¿sí? Muy distantes de la media, ¿cierto? Muy distantes de sus vecinos. Entonces, estos unos son outlier univariados, ¿cierto? No necesariamente son datos malos, pueden ser simplemente individuos con una condición particular. Por ejemplo, tenemos una fiesta en casa y estamos mirando la estatura y de pronto nos llega un jugador de la Liga Americana de Baloncesto. Él no es un individuo habitual dentro de este subconjunto, entonces él inmediatamente se identifica como un outlier, ¿cierto? Sería la cabeza esa que se asoma por allá y que todos, a pesar de que la fiesta esté llena, siempre lo vamos a ver a él. Pues es el mismo efecto que tendría un outlier sobre el conjunto de datos. Es un dato que se aleja muchísimo y las representaciones gráficas siempre va a aparecer su cabeza o su cola por encima del resto del conjunto de datos. ¿Sí? Un outlier puede ser un outlier univariado o puede ser también un outlier multivariado. Por ejemplo, en este caso, donde la gran cantidad de datos o la gran mayoría de los datos se centra en este elipsoide para dos variables, aquí tengo una variable X y una variable Y, o X1 y X2, aquí se acumula la gran cantidad de datos, ¿cierto? La inercia o el centro de masa de esta cantidad de datos está como más o menos por aquí, ¿sí? Y estos tres puntos se alejan, tienen una distancia bastante alta desde el centro de los datos, ¿sí lo ven? Este en una dirección, este en otra dirección y este en otra dirección. Los tres puntos son outliers, ¿cierto? Son datos atípicos, ¿vale? Es posible que alguno de esos outliers, por ejemplo, este outlier, si solamente lo analizáramos desde la perspectiva de esta variable, lo dejamos caer aquí sobre esta escala, él estaría en el centro de los datos para esta variable y no hubiese sido detectado por un diagnóstico de outlier para esta variable.
¿cierto? Probablemente para esta variable ambos hubiesen sido detectados como outlier, ¿cierto? Y este no hubiese sido detectado como outlier para la variable y, pero probablemente sí hubiese sido detectado como outlier para la variable x. Es decir, lo que les quiero llamar la atención con esto es que hay algunos outliers que se identifican en los análisis univariados y otros que se enmascaran en los análisis univariados porque es su característica de punto distante se puede identificar es en el análisis multivariado. ¿Listo? Este es un outlier que llamamos nosotros que guarda la estructura de correlación. Por ejemplo, aquí tengo una correlación positiva entre esta X y esta Y, ¿cierto? Pudiera ajustar un modelo, pues podría ajustar una línea recta, y este outlier, pues va en la estructura de correlación, ¿cierto? Va en la dirección de esa línea recta. De hecho, si calculáramos el residuo de este punto atípico sobre esa línea recta, trazamos la línea recta de aquí para allá, luego calcularemos la distancia de este punto a la línea recta, su residuo va a ser muy pequeñito. En el análisis de regresión, esos outliers que se mueven en la dirección de la asociación son outliers que luego en los residuos no aparecen, ¿sí? A pesar de que están distantes del centro de datos, luego en los residuos no aparecen. Mientras que probablemente estos otros dos outliers, si ajustáramos la línea recta, ¿cierto? La distancia de este punto a la línea recta sería todo esto, y de este punto a la línea recta, pues no es esto porque la distancia la calculamos en vertical, sería todo esto. Esto sí que aparecería en un análisis de residuos de un modelo de regresión. ¿Por qué aparecen? Porque estos van en una dirección contraria, son igualmente de distantes que esto, incluso menos distantes, pero en una dirección contraria a la estructura de relación entre las variables. ¿Vale? Esos outliers también pueden ser en algún momento datos influenciales. Para nosotros van a ser más preocupantes los datos influenciales para modelos predictivos y clasificativos que los datos outlier. Les voy a explicar qué es un dato influencial para que comprendamos por qué es de mayor importancia detectar los datos influenciales incluso que los datos outlier. Un dato outlier es un dato raro pero que no molesta a los modelos, no molesta mayormente la construcción de los modelos. Un dato influencial es un dato que sí que afecta la construcción de los modelos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este conjuntico de datos, este gráfico lo he tomado de aquí. Aquí pueden leer un poco más acerca de la detección de outlier y el tratamiento con R. Pueden consultar la página, de ahí me he robado este grafiquito, muy ilustrativo. Este es nuestro conjunto de datos, ¿cierto? Miren que la gran masa de datos se encuentran por aquí. Aquí tenemos la velocidad contra la distancia, ¿cierto? Sí que tiene una relación lineal la velocidad contra la distancia, pero miren aquí está la gran masa de datos y luego por acá hay un clustercito, ¿cierto? Si ustedes hicieran el análisis de conglomerados con esto, encontrarían que esto es un clúster 1 y este es un clúster 2, que este clúster se maneja o se comporta de forma muy diferente a este otro clúster. Si yo omito que ellos son dos conjuntos de datos distintos, ¿cierto? Si yo no hago la exploración visual de esto y ajustara un único modelo que me relacione la velocidad con la distancia, probablemente ese modelo, si es una línea, un modelo lineal, lo que obtendríamos sería esta línea recta, ¿cierto? Cuando lo hago con todos los datos. Recuerden que el concepto de mínimos cuadrados lo que intenta es meter una línea recta como en el centro de los datos, minimizando las distancias de cada punto a esa recta, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace mínimos cuadrados y probablemente tendríamos esta línea recta como modelo predictivo, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si yo identifico que estos datos son distintos y hubiera ajustado un modelo sin la inclusión de esos datos? El mismo modelo lineal sin la inclusión de esos datos. Pues probablemente, si estos datos no están aquí, esta línea recta no tendría por qué aproximarse a ellos, ¿cierto? Esta línea recta pasaría probablemente por aquí, ¿cierto? Y sería una línea recta que representa mi modelo, que es muy diferente a la que obtuve cuando estos datos están presentes, ¿cierto? Lo que quiere decir eso es que ese conjuntico de datos generan una influencia muy fuerte sobre la conformación del modelo de predicción o de interpretación. Hubiese pasado esto, ¿cierto? Noten ustedes que el modelo
a pesar de ser de líneas rectas, la dirección de la línea recta es muy diferente cuando dejo presente los outliers o los puntos estos y cuando no los dejo. Cuando sucede esto, que la presencia del dato o la ausencia del dato me modifica notablemente los resultados del modelo, entonces decimos que esos datos, además de ser outlier, son influenciales, son raros y además generan una marcada influencia en los modelos predictivos. Estos, por ejemplo, si yo hubiera construido el modelo para este conjunto de datos con este punto o sin este punto, el modelo hubiera sido el mismo. ¿Por qué? Porque él está en la dirección justamente de la masa de observaciones, ¿cierto? Entonces, él dejarlo o quitarlo no me hubiese dado mayor problema. O sea que ese es un outlier que a mí no me va a preocupar. Ese es como el tío disparatado que dice locuras, pero es un buen tipo. Entonces no tenemos por qué hacerle una exclusión ni por qué generarle discriminación. Si es un buen tipo, pues ahí echa sus chistes malos, sus chistes buenos, pero es un buen tipo, entonces lo dejamos ahí en las reuniones sociales. Pero este, por ejemplo, si yo lo incluyo, dependiendo la distancia a la que se encuentre y la vía que tome respecto a la correlación, vía muy contra la correlación, entre más lejos, más me va a apalancar un cambio del modelo. Este, además de ser un outlier, es un punto influencial y este también es un punto influencial. ¿Sí? Y en ocasiones nos encontramos que dos puntos influenciales compensarán su efecto, ¿cierto? Y neutralizarán su efecto sobre el modelo. Es decir, una cosa es si yo no tengo este y tengo este, me hará un efecto sobre el modelo. Si tengo este y no este, me generará un efecto sobre el modelo. La línea recta crecerá, se elevará, pero si tengo los dos, como que hay uno que compensa al otro, ¿cierto? Y ahí se genera como una compensación para los dos outliers y los dos presentes no me afectan los modelos. Entonces, ¿cómo identificarlo? Ya vimos que algunos son un problema, otros son simplemente que sí, una situación atípica, pero que no afectará a los modelos. Sin embargo, nosotros pues tenemos que identificarlos plenamente en nuestro análisis, ¿cierto? Estos entonces los llamaremos puntos influenciales, como les dije, por el efecto que tienen sobre los resultados. La pregunta natural va a ser, bueno, y yo tendré herramientas para detectar puntos atípicos. Y luego, ¿yo qué hago con ellos? ¿Qué hago yo con esos puntos atípicos? Pues la respuesta de qué hacer con un punto atípico no es estadística. Las herramientas para identificar un punto atípico sí son estadísticos, ¿cierto? Pero después, ¿qué hago yo con un punto atípico? Pues resulta que no hay una acción correcta o incorrecta con ellos, ¿cierto? Yo siempre tendré que estar evaluando si creo que me va a afectar el modelo, si creo que no me va a afectar el modelo, lo quito, lo dejo, lo reemplazo, voy y busco el verdadero valor. Eso va a ser una labor no estadística, es una decisión que tendrá que tomar cada analista dependiendo del propio contexto de los datos y dependiendo de lo que él pueda prever que sea el impacto de ese punto sobre sus análisis. Entonces, yo me voy a centrar en la identificación del punto outlier y le voy a dar alguna solución para cuando usted decide que se debe quitar. Cuando usted decide que efectivamente es un punto atípico y se debe quitar, pues alguna solución tendremos. ¿Listo? Entonces, recuerden que el outlier puede ser univariado y entonces podemos utilizar criterios univariados rápidamente. Algún criterio como, por ejemplo, si estandarizamos la variable, que era lo mismo que hicimos ahora en KNN con el scal igual true. Entonces, la variable que vienen en diferentes escalas la llevamos a una escala única, estandarizada. Eso lo hacemos entonces a cada dato, quitándole la media, dividiendo por la desviación estándar, ¿cierto? Y si las distribuciones son simétricas y más o menos bien compensadas, entonces nosotros esperamos que más o menos a menos 3 y 3 unidades en esta escala estandarizada, que son menos 3 y 3 desviaciones estándar, se presenten la gran mayoría de los datos. En una distribución normal, el 99,73%. Es decir, en una distribución normal, solo 2.7 de cada 1000 estarían o por acá, y 2.7 de cada 1000 son los que nosotros llamaremos como extremos. Entre más lejos, es decir, si aparece por aquí, no es lo mismo que si aparece por acá, entre más lejos, pues más outlier y nos da más pie para detectarlo como un individuo influyente, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos este criterio basado en estandarización, nos preocuparemos por aquellos que tengan puntajes
tipificados muy bajos o muy altos, es decir, que clasificaremos un outlier como un punto alejado del centro, ¿sí? Aquí podemos utilizar el criterio, algunos utilizan ZI mayor o igual que 4, otros son un poquito más conservadores y dicen, no, por encima de 3, no hay un criterio único, yo por ejemplo prefiero usarlo por encima de 3 y más bien después de identificarlo, pues ya analizar cada caso por aparte y evaluar si lo dejo o no lo dejo. Con esto otro que les digo que es una decisión de analista. Con esto lo identifico y luego tomo la decisión de analista para saber qué hago con él. Otro criterio es el criterio de Tukey. Tukey estudió distribuciones simétricas más o menos compensadas con ligeras variaciones, y él fue el que propuso el gráfico Boss-Plot. ¿Recuerdan el grafiquito que les he mostrado hasta ahora? El rango intercuartílico, y lo que encontró Tukey es que existe un valor cota inferior y cota superior que se puede construir del cuartil 1, desde ese punto, 1.5 veces el tamaño de esta amplitud. O sea que si ustedes colocan esta amplitud aquí, esa amplitud más la mitad de esa amplitud sería el valor de la cota, y lo mismo, esa misma amplitud más la mitad de esa misma amplitud sería el valor de la cota superior. Esa es la cota superior y la cota inferior del gráfico Boss-Plot propuesto por Tukey, y Tukey lo que encontró es que con pocas probabilidad deben aparecer puntos por acá, ¿cierto? Puntos por acá. Estos puntos generalmente se etiquetan como puntos atípicos que entraríamos a revisar y tomamos esa decisión que les he dicho que es decisión de analista. A mí, por ejemplo, no me preocupa mucho cuando en un Boss-Plot yo tengo un puntico por acá. Sobre todo, por ejemplo, si lo que estoy graficando son 2000 datos o 1000 datos, entonces nosotros sabemos que la probabilidad de que aparezca alguno es de 2.7 entre 1000. Si me aparecen dos o tres punticos por allí, en un conjunto de 3000 datos, digo, pues si no están muy lejanos, los dejo, porque son la frecuencia esperada de acuerdo al tamaño o el volumen de datos, ¿cierto? Entonces, hay ocasiones en donde la gente analiza bases de datos con millares de datos y aquí le salen 10 puntos y 10 puntos muy cercanos a la cota y pegan el grito en el cielo porque tienen 20 outliers. No tienen 20 outliers, es la tasa esperada de datos que estarían por ahí por fuera, ¿cierto? En 10 millones, en 5 millones, en 1 millón de datos, esperamos que haya una fracción allí importante. Lo que sí sería muy raro es que haya uno que está muy lejos o muy lejos hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿cuántos toleraremos aquí por encima? Pues depende también de cuántos datos tenemos en la base de datos y que no estén muy alejados. ¿Listo? Entonces, veremos entonces, en este caso, cataloga el outlier como un punto alejado de la mayoría, es decir, alejado de esta caja. ¿Sí? Noten que este era alejado de la media, el punto central, y este criterio es alejado de la caja donde se encuentra la mayoría de los datos. ¿Listo? Entonces, detectaremos un outlier cuando supera la cota superior o cuando está por debajo de la cota inferior, ¿cierto? Y tendremos un outlier también, ¿cierto? Bajo un criterio de cuánto altera, por ejemplo, en un análisis univariado, cuánto la presencia de ese punto altera la estimación de la media. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, recuerdan el caso de ahora, el modelo con los datos influenciales, el modelo sin los datos influenciales, ¿cuánto cambia esa línea recta? Si tenemos una medida de distancia entre ese cambio, pues entonces podemos medir el efecto que tiene ese punto para modificar los resultados o las interpretaciones que nosotros tendríamos. Ese es el concepto que aplicamos aquí en el efecto sobre la estimación. Lo trabajamos a través de una distancia que se llama la distancia de Cook. Este mismo concepto se puede aplicar a rectas de regresión o en este caso univariado al cálculo de la media, ¿cierto? Entonces lo que tenemos es, medimos la distancia de Cook de un punto como la diferencia entre el promedio que se hubiese obtenido con todos los puntos, incluido él, ¿sí? Y el promedio que hubiéramos obtenido con todos los puntos, pero quitando este punto al cual estamos haciendo el diagnóstico, ¿cierto? Si este punto no es influencial, la diferencia entre el promedio con él y sin él debe ser muy baja. Si es influencial, la diferencia con el punto y sin el punto debe ser notable, es decir, genera un efecto notable. Y estandarizamos ese efecto, por eso que llamamos el cuadrado medio del error, pues que no les voy a mostrar ahora cómo se calcula, hay una formulación para eso. Lo estandarizamos por una medida de varianza para tener una escala contra cual comparar de forma, digamos, normada a cualquier punto de la hoja de datos, ¿cierto?
Y nos preocuparemos por aquel punto, eso es un criterio un poco empírico, ¿cierto?, del análisis que se han hecho sobre estos tipos de datos, cuando esa distancia de Cook sea mayor o igual a 4 veces la distancia promedio. Eso es un criterio muy empírico, ¿sí? Lo más bonito es, por ejemplo, graficar todas las distancias de Cook y empezar a ver cuáles son muy extremas. Y esas que son extremas, son muy grandes, podrían ser un dato outlier. Digamos que para no dejar eso tan suelto y decir las que son grandes, podemos utilizar este criterio de 4 veces la distancia promedio, o hay otros textos que utilizan unos criterios probabilísticos y lo comparan contra una distribución F, ¿cierto? Pero bueno, en este caso, digamos que este es un criterio práctico que podemos nosotros utilizar también sin meternos mucho en la teoría probabilística, ¿no? Eso cuando queremos hacer identificación univariada. Como viene siendo costumbre ya en estos casos que hemos revisado, ahora miraremos un casito en el cual aplicaremos estos tres criterios bajo la lógica univariada, pero también investigaremos si un outlier es univariado, perdón, multivariado. ¿Sí? Recuerdan que los outliers multivariados suelen enmascararse en los análisis univariados, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de descubrirlos. Por ejemplo, este puntico, ¿recuerdan? Si yo analizo este puntico no saldría outlier ni en X, porque está en el centro de masa de X, tampoco saldría outlier en Y, porque está por aquí, ¿cierto? Donde todavía es posible encontrar datos de Y, pero en el análisis multivariado respecto a esta elipse que aglomeraría estos datos, él sí que sería un puntico atípico. Entonces, en ocasiones esos puntos atípicos se nos enmascaran en los análisis univariados y aparecen en los análisis multivariados. Un criterio multivariado es el criterio basado en distancias. Es decir, yo voy a medir la distancia de este punto al centro de las observaciones y esa distancia estadística me va a decir qué tan lejos está. Mediré esta distancia y esta distancia. Noten ustedes que los puntos que están aquí en el centro, que son los puntos más regulares, pues tendrán distancias mucho más cortas que las distancias que tendrían todos esos puntos periféricos. Yo calculo la distancia para todas y luego me preocupo por las distancias más altas y notablemente más altas que las demás, ¿cierto? Una medida de distancia es esta que se llama la distancia de Mahalanobis, ¿sí? Es una distancia que es la distancia entre las medidas estandarizadas por su varianza, ¿sí? Equivalente a lo que hicimos ahora con el Z, de restarle la media, de quitarle la desviación, dividirlo por la desviación estándar, pues esta sería la misma idea, pero en un ambiente multivariado, en un espacio multivariado. ¿Listo? Y nos preocuparemos por las distancias grandes. Las podemos graficar todas y ver cuáles son muy grandes, o hay un criterio probabilístico, ¿sí?, que le asocia una distribución de probabilidad a esto y dice, mire, grande es cuando tengamos este valor más grande que una chi cuadrado con p grados de libertad y nosotros escogemos un nivel de significancia, por ejemplo, al 1% de significancia. Punto que supere esa chi cuadrado de p grados de libertad y el 1% de significancia, entonces es un punto que vamos a etiquetar como dato atípico. Es una etiqueta a priori y luego nosotros tendremos que confirmar si efectivamente lo descartamos por ser un dato atípico o lo dejamos o qué hacemos con. Perfecto. Y hay otra medida basada en densidad local, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta medida? No me voy a meter con la parte matemática pura, quiero que entiendan el concepto, ¿sí? Noten ustedes que aquí tengo un conjunto de daticos, ¿sí? Un conjunto de daticos, ¿sí lo ven? Y yo puedo calpararme en cada uno de estos datos y con un radio de circunferencia afectar una vecindad de esos daticos. Y para cada puntico yo puedo calcular la densidad de puntos que quedan comprendidos en este radio. Entonces, por ejemplo, puedo calcular el área de esta circunferencia y aquí tendría 1, 2, 3, 3 vecinos para este punto. 3 sobre el área de la circunferencia sería una medida de densidad, ¿cierto? Este vecino tiene esta medida de densidad. Luego me ubico por acá en otro punto, en este, ¿cierto? Y en esta área de circunferencia, en la misma área de circunferencia, este vecino tiene 1, 2, 3, 4, 5 vecinitos, 5 sobre el tamaño de la circunferencia. Este vecino tiene otra densidad, ¿cierto? Y cada uno de ellos tiene una densidad. Cuando yo vengo y analizo este, le coloco la misma zona de
la misma área, la misma circunferencia de vecindad y encuentro que él no tiene densidad. Su densidad es muy baja. Quiere decir entonces que un punto será típico cuando su densidad es muy baja comparada con la densidad de sus vecinos más cercanos. Y será normal cuando su densidad es muy similar a la de los vecinos más cercanos. Entonces, una forma de identificarlos es haciendo un índice de comparación de densidades. ¿Qué tan denso está el vecino comparado, el dato comparado con sus vecinos más cercanos? Este índice se llama el índice Local Outlier Factor, es un índice log que es un indicador de cuánto es la densidad de los vecinos versus la densidad del punto que queremos analizar. Cuando son más densos los vecinos que mi punto, quiere decir que mi punto tiende a ser más outlier. Cuando mi punto es igual de denso que los vecinos, es decir, eso sería un cociente de 1, entonces quiere decir que mi vecino es tan regular, mi punto es tan regular como sus vecinos, ¿cierto? Y cuando es un punto más denso que los vecinos, entonces lo que quiere decir entonces que mi vecino está más en el centro, mi punto está más en el centro de la nube de observaciones que todos los demás. Entonces aquí tendremos un indicador que me va a decir que entre más alto el indicador, más propenso a ser un outlier es el datico, ¿cierto? Esos son los criterios que vamos a utilizar. Hay otra cantidad de criterios, yo les voy a traer dos para no saturarlos de criterios, basado en la distancia de Mahalanobis y basado en la distancia de K vecinos y también en el análisis multivariado. ¿Listo? Profe Jaime, Sí, bien. tengo una pregunta. Pues estaba pensando, por ejemplo, en datos que vienen de las redes sociales, que son datos demasiado dispersos y son muy atípicos. Entonces ahí, digamos, ¿qué criterio le podría aplicar o cómo podría funcionar? Vale. Por ejemplo, cuando las varianzas son muy altas para cada variable, esta medida de distancia, por ejemplo, nos lo estandariza. ¿Sí? Como esta medida de distancia multivariado es muy similar a lo que sería esta otra en univariado, entonces digamos que él esas amplios rangos de variación, de alguna manera lo lleva a una escala normal, ¿cierto? Y allí, pues, que sean muy variables o poco variables, pues va a perder el efecto este de alta variabilidad, ¿cierto? Porque vamos a hacer una comparación relativa. Entonces, si utilizamos una medida estandarizada, va a ser un buen mecanismo, ¿cierto? Para identificar puntos atípicos en ese caso. Si es cierto lo que tú dices, hay datos que son totalmente libres y hay datos que son totalmente controlados. Por ejemplo, en el contexto de los experimentos clínicos y los ensayos clínicos o ensayos de ingeniería en laboratorio, son experimentos de mucho control, donde el individuo está encima del objeto de investigación, revisándolo, analizándolo, y entonces con poca chance tienden a existir datos outlier, pues por el mismo control que se ha tenido en la obtención del dato. Entonces, en esos escenarios es poco probable que aparezcan datos outlier. Pero en el caso que tú estás hablando son datos totalmente sueltos, totalmente no planeados, con condiciones muy altas. Ahí sí que vamos a tener una abundancia de outliers, ¿cierto? Probablemente tengamos una abundancia de outliers y ahí tendremos que tomar una decisión de analista. ¿Los vamos a dejar? ¿Los vamos a quitar? ¿Cuántos vamos a dejar o cuántos vamos a quitar? Creo que no hay una respuesta única, lo único sería utilizar algunas medidas de distancias para estandarizarlo, tratar de llevarlo a una escala única, y luego qué hacer con ellos, pues ya es una labor de analista, ¿sí? Teniendo siempre esas consideraciones de que no en todos los contextos puedo aplicar el mismo criterio, porque hay contextos muy particulares donde justamente la condición de outlier es casi que natural, ¿sí? Yo lo Gracias. había tomado como la pregunta era que si estamos tratando de modelar, pero si el modelo es lo contrario de encontrar como un modelo de los outliers, porque para el resto del área de conocimiento, no sé, el experimento es significativo, es precisamente los outliers. Ah, ya, sí. Entonces, Hay datos, hay problemas, que después los vamos a ver, hay problemas que se centran justamente en la identificación de outlier.
Identificar outlier es lo que queremos. Por ejemplo, en modelos, recuerdan que les hablé al principio de esto, transacciones fraudulentas. Entonces, justamente encontrar estos puntos que se salen de la nube de puntos, pues no los identificamos para corregirlos o para quitarlos de la base de datos, sino que los identificamos porque son nuestro objetivo. Y justamente esos punticos podrían ser nuestro objetivo. Entonces, nosotros podríamos hacer, por ejemplo, para estos casos, una modelación en dos partes. La primera parte para colocarle etiquetas a los outliers, como unos, por ejemplo, y los no outliers como ceros. Y ahora que lo tenemos etiquetado en la hoja de cálculo como unos y ceros, ¿cierto? Ahora podríamos construir un modelo estadístico que me ayude a detectar cuándo un individuo puede ser un 1, una transacción sospechosa, o un 0, una transacción normal. Entonces, sí, en ocasiones la identificación de outlier es justamente el objetivo del análisis y entonces no conviene quitarlos, conviene dejarlos y más bien llevarlos a una segunda fase de modelación. ¿Sí? Eso es muy habitual en análisis de transacciones, por ejemplo. Profe, una pregunta. Sí, Fabio. Eso quiere decir que entonces en esos casos yo tengo que hacer dos regresiones o dos modelos separados, uno para el conjunto de datos outlier y otro para el de comportamiento entre comillas normal. No dos modelos, tú los etiquetas a través de estas técnicas que te estoy mostrando aquí, los etiquetas, ¿cierto? Los etiquetas como outlier, no outlier. Y luego vamos a ver, dentro de una semana o dos, vamos a ver en qué orden lo hago, unos modelos que se llaman modelos de clasificación. Entonces, no tengo que construir dos modelos, podría llevarle esos datos con una variable de respuesta cualitativa, 1, 0, y los variables predictoras, por ejemplo, algo que ustedes ya vieron que era el análisis discriminante. Y que sea el análisis discriminante que me diga cuáles son las condiciones que hace que el individuo sea típico o no sea típico, que para mí sería la información que estoy buscando en un modelo de transacciones fraudulentas, por ejemplo. Entonces, no necesariamente son dos modelos, sino un modelo que tenga una variable categórica como respuesta, 1 y 0. ¿Listo? Eso lo vamos a ver la otra semana, esos modelos. Listo, gracias. Perfecto. Bueno, entonces ya con este como contexto general, entonces vamos a hacer este ejercicio con los datos. Al final discutimos un poco qué hacemos con los datos, pero no mayor cosa porque el tratamiento que le podemos dar, digamos que no es tan estadístico, sino más bien de revisión de criterio, ¿cierto? Entonces, estamos ahora en este caso, 1.5, ¿sí? Identificación y manejo de datos atípicos e influyentes. Yo voy entonces ahora a minimizar todo el código del caso 1.4. También recuerden que yo puedo ir minimizando todo esto, ¿cierto? Y ahí ya estoy en el caso 1.5. Miren que he minimizado todo el índice de contenido. También por aquí ustedes pueden acceder al contenido, ¿no? ¿Vale? Para que vayan más rápido a una parte u otra, ¿cierto? Ya estamos por aquí, ya a punto de terminar el primer tema, ¿cierto? También por condición de higiene, nuevamente, discúlpenme que yo sea tan reiterativo con esto, pero no quiero que ahora en mi análisis particular de esto se me crucen, por ejemplo, elementos de acá arriba, ¿cierto? No quiero que se me vayan a cruzar elementos de acá arriba, entonces voy a borrar todo el ambiente de trabajo previo, ¿cierto? Como ese proyecto que hicimos allá ya fue terminado, borro el ambiente de trabajo, ¿cierto? Y arranco aquí nuevamente con una consola limpia para el resto. ¿Vale? Vamos a trabajar unos daticos que están en la web, ozono.csv, son muy parecidos a los anteriores, ¿cierto? Solo que los anteriores no tenían tanto registro de datos atípicos y aquí se miden casi que el mismo problema, pero en una zona distinta y con un conjunto de variables ligeramente distintos también para predecir el ozono. En esta página web se encuentran los datos. Yo puedo almacenar el URL, ¿cierto? Estas dos líneas que le dejé aquí, con almohadilla y almohadilla, pues sería, si ustedes quieren hacer una copia de esos datos en su archivo, pues ejecutan esta línea liberando la almohadilla, ¿cierto? Guardarían una copia de ese archivo en esos archivos, ¿cierto? Si lo quieren leer después desde sus archivos y no desde la URL, entonces con esta orden lo leerían. Y si no quieren hacer la descarga, sino simplemente bajarlos directamente a R sin que quede ningún rastro en sus archivos, pues directamente le decimos que lo descargue como un CSV
desde la URL que le hemos dado anteriormente, ¿cierto? Entonces vamos aquí, yo voy a bajarlo directamente desde la URL. Noten ustedes que estos datos descargaron más rápidos que los de COVID, ¿sí? La razón es muy sencilla, los datos de COVID, imagínense cuántas personas están accesando diariamente a la página de datos.gov, datos abiertos. En cambio, esta datica es un repositorio en GitHub de un programador y entonces ese no tiene, casi que cuando llegamos allá a visitar, las puertas están abiertas, entramos, sacamos los datos y salimos rápidamente. Cuando lo hacemos desde una plataforma de datos abiertos, pues toca que nos abran la puerta y que nos atiendan y que al final sí podamos salir, o sea, la labor es un poco más larga. ¿Listo? Inicialmente yo voy a hacer un análisis de los datos faltantes de estas hojas de datos, ¿sí? Vamos a ver la estructura, 203 observaciones, muy similar a la que teníamos antes, ¿recuerdan? Mes, día del mes, este además tiene el día de la semana, la lectura de ozono, ¿sí? La presión, la velocidad del viento, la humedad, la temperatura, ¿cierto? En dos puntos distintos del mismo lago, ¿cierto? La altura base de inversión, el gradiente de presión, ¿sí? Ese es un estudio muy similar al que se hizo anteriormente, pero ahora agregaban otras variables más y además agregaron el día de la semana. Esos días de la semana que está aquí como numérico, realmente no es ningún número, realmente es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y nuevamente vuelven a medir lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Este mes que está como un número, no es ningún número, es enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿cierto? Y las demás variables, además del día del mes, que sería la fecha, ¿cierto? Día calendario, las demás variables sí todas son cuantitativas, ¿cierto? Aquí rápidamente no veo ningún dato faltante, ¿cierto? Entonces voy a arrancar por verificar que no hay ningún dato faltante. Aquí voy a tener un error, ¿sí? Naturalmente tendré un error. Ah, no, perdón, no tendré ningún error porque esta función viene en el paquete BizDat y el paquete lo tengo cargado. ¿Sí? El BizMisDatos, recuerden que es para visualizar los datos faltantes, me dice que no tengo ningún dato faltante, una bendición poco frecuente. ¿Sí? No tengo que hacer tratamiento de datos faltantes. Paso seguido, analizamos la estructura de la base de datos, ¿recuerdan? Con estructura datos. Y entonces identificamos que hay algunas variables que deberían ser factor, principalmente las tres primeras, y otras que están grabadas como cuantitativas y que está bien que estén grabadas como cuantitativas, esas no necesito transformarlas, ¿sí? Alguien por precaución podría pedirle aquí también en este módulo de transformación que esas otras variables las pase a numéricas, ¿cierto? Sobre todo porque de pronto una mala lectura de la base de datos la llevó a carácter o alguna cosa, entonces se asegura de que esté numérica. Yo aquí la revisión la he hecho primero inspeccionando visualmente, y entonces aquí tengo la conversión del mes, ¿cierto? Los niveles que están allá de 1 a 12 y los labels, pues los reemplazo por esto que es un vector que tiene las etiquetas de los meses, ¿recuerdan? Ese vector tiene los meses desde enero hasta diciembre, ¿cierto? Reemplazo el mes, reemplazo el día de la semana, ¿cierto? El día de la semana sería entonces de los niveles 1 a 5 y aquí le coloco las etiquetas que quiero, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, asociadas a los niveles 1, 2, 3, 4 y 5 particularmente, ¿cierto? Entonces ahora ya verifico que la estructura de datos está como yo deseo, ¿sí? Aquí está la estructura de datos, y ahora ya veo que la primera es factor, la segunda está como entero, pero yo con esa variable no voy a hacer nada, y la tercera es el día de la semana, ¿listo? Y con esto hacemos un ligero resumen de los datos. Esto siempre es importante hacerlo. La información que nos suministran no es muy amplia para sacar de ahí análisis, pero sí es muy amplia para identificar errores. Por eso yo siempre reviso este par de estructuras. No me va a servir para sacar de allí conclusiones sobre los datos, principalmente me sirve para identificar errores. Por ejemplo, el rango de variación del mes me dice que está marzo, abril, diciembre, octubre, enero, febrero, y me cuenta cuántos los meses, ¿cierto? Aparecen otros, porque no puede hacer este listado tan grande, 88 días que se reparten entre los otros meses. El día del mes me muestra el rango de variación de 1 a 31, el día de la semana, 37 lunes, 45 martes, entonces estoy viendo allí que no tengo ningún valor raro, ¿cierto? De pronto un viernes que se repita con B mayúscula o con V minúscula, ¿cierto? La lectura de ozono está dentro del rango particular, entonces siempre yo hago esta inspeccioncita, ¿cierto? Que no
grandemente informativa, pero al menos sí para descartar errores. ¿Sí? Velocidad del viento como mínimo 0, ninguna negativa, como máximo 11. ¿Vale? Aquí tenemos entonces ese clase de análisis, para eso siempre lo incluyo en el método. ¿Vale? Y ahora entonces yo voy a hacer una identificación y una visualización de los outliers, primero univariados. Como lo voy a hacer univariados, entonces noten que yo tendría que irme variable por variable, ¿cierto? Cada una de las variables. Las variables cualitativas no le podemos aplicar ninguno de los criterios que vimos ahora, son todos criterios para variables cuantitativas. Para variables cualitativas, la única forma de identificar datos atípicos es calcular la frecuencia de la categoría y mirar cuáles categorías tienen una frecuencia muy, muy baja. Tan baja que sería como un caso entre 1000 y, muy sencillo, pues tomamos la decisión si vale la pena incluir ese subdominio para solo tener un dato o dos datos o tres datos, o si mejor omitimos ese subdominio del análisis. Eso con las variables cualitativas. Con las variables cuantitativas sí que le aplicamos estos otros criterios. ¿Listo? Entonces, paso seguido yo voy a hacer un diagnóstico visual de los datos atípicos y lo voy a plantear inicialmente, si lo ven aquí, únicamente para la variable ozono. ¿Sí? Recuerden que siempre estoy pensando en que esto me va a tocar repetirlo para todas las variables y que esto va a ser una labor de desgaste importante. Entonces siempre iré construyendo los códigos pensando en que luego simplemente con un ligero cambio lo pueda dejar casi que automatizado para que lo haga para todas. Ese es como el objetivo de esto, ¿cierto? Entonces miren, le escribo aquí, genere un gráfico. Esta partición es similar al layout, pero esta vez la partición es sencillita. Le voy a generar 3 filas y una columna, es decir, que voy a tener un gráfico dividido en 3 filitas y en cada filita le voy a colocar el histograma, el box plot y el histograma de la variable ozono reading que se encuentra dentro de datos. ¿Sí? La mejor forma para no tener que repetir aquí datos, peso, ozono será siempre trabajar con este width, ¿cierto? Decirle que siempre trabajando con datos, saque estas variables de allí y me genere este gráfico, ¿cierto? Y tengo un histograma, un box plot y un histograma. La diferencia entre este histograma y este histograma lo podrán notar ustedes aquí. Este es un histograma de la variable en su escala original y este es un histograma de la variable en la escala estandarizada, es decir, después de quitarle la media y restarle, dividirlo por la desviación estándar, ¿recuerdan? Porque dijimos que el criterio sería en esta escala por encima de menos 3 y por debajo de menos 3 y por encima de 3. Por eso lo incluyo el histograma en su escala real, que es como nos gusta interpretarlo, pero en la escala estandarizada, que es como podríamos hacer el diagnóstico de datos atípicos univariados. ¿Listo? Entonces vamos aquí. Voy a hacer este grafiquito. Y miren, aquí tengo el grafiquito, ¿no? Entonces tengo el histograma en la escala real para la variable ozono, un ozono que se mueve entre 0 y 40 con una distribución que parece asimétrica, ¿sí? Generalmente hay mayor frecuencia de que se presenten datos de baja cantidad de ozono y con menor frecuencia datos de mayor cantidad de ozono. En este gráfico, que es bonito para interpretar la variable en su escala real, yo no puedo identificar aquí datos atípicos. Eso es un dato poco informativo, un gráfico poco informativo para detectar datos atípicos. ¿Cuándo puedo interpretar yo datos atípicos o identificarlos? Cuando lo convierto a la escala estandarizada. Lo escalo, ¿cierto? Ahora el promedio va a estar aquí en 0, el promedio de esto estará aquí en 0, y ahora tengo el número de desviaciones estándar hacia arriba y hacia abajo, y que haya superado el valor de 3 ya me da un indicio de que por aquí tengo alguna cantidad de datos atípicos, ¿cierto? No me dice exactamente dónde se ubica, simplemente que hay alguna fracción de datos atípicos. El box plot, por su parte, sí que me ayuda a identificar cuántos son datos atípicos y en qué posición se encuentra. Es decir, estos son no exactamente los mismos de aquí porque son dos criterios distintos, ¿cierto? Pero sí, más o menos son datos que se encuentran por esta zona. ¿Vale? Entonces, bajo el criterio del box plot me ha identificado 3 datos como atípicos.
Yo aquí recordaré cuántos individuos tiene mi base de datos, 200. Si tiene 200 individuos, yo esperaría que más o menos 2 de cada 1000 se salgan del gráfico Bossplot. Por tanto, 2 de cada 1000 sería mucho menos de 1 en 200, pues podría decir que está por encima de la tasa esperada y podría ser que eso sí sean datos atípicos y me preocuparé principalmente pues por los más extremos, ¿no? De pronto por este no me preocupe tanto, pero por estos dos que son más extremos sí que podría yo preocuparme. ¿Listo? Entonces aquí visualmente me ha ayudado el histograma y el Bossplot a identificar un dato atípico en la variable ozono. Perfecto. No me dice cuáles. Ahora tengo ese problema porque me está diciendo, ahí hay un dato atípico, no está rotulado en la hoja de datos, a mí me gustaría saber cuáles. Yo sé que es un dato atípico que en ozono tiene más de 31, 32 como valor, pero no sé cuáles son. ¿Listo? Entonces voy a dejar este grafiquito por aquí y lo que vamos a hacer ahora es identificarlos. ¿Sí? Voy a identificar cuáles son esos datos atípicos. Entonces, con esto estoy aplicando el criterio al interior. Miren, primero estoy escalando los datos de ozono, es decir, llevarlo a la escala estandarizada. Perdió. Lo llevamos a la escala estandarizada, ¿cierto? Y nos vamos a preocupar por aquellos que están por encima de 3 o de menos 3, o lo que es lo mismo, aquellos cuyo valor absoluto superan el 3, ¿cierto? Él con esto me identificará para cada registro en condición false y true, ¿cierto? ¿Cuántos están por encima de 3 y menos 3? Aquí, por ejemplo, me dice que el registro 130 está por encima de 3 o menos 3. No sé si haya otro, ¿cierto? En esta inspección que estoy haciendo aquí visualmente. Esta función, como es una función de comparación, aquí hace un cálculo y compara contra 3, me dice cuáles cumplen con el criterio y cuáles no. Y Wix me dice cuál es la posición de esos datos que sí cumplen con esa condición. Entonces, Wix me dirá que es el dato 130, ese que observamos acá, ¿no? 130 verdadero, entonces ya sé que es el dato 130, mi primer candidato a ser dato atípico para el ozono, ¿cierto? Lo guardo en ID, ¿sí? El objeto ID que ahora está aquí es un objeto que guarda ese 130, ¿cierto? Y luego pues ya puedo yo identificar plenamente cuál es el valor de ozono para ese dato ID. 37,98. Es el dato 37,98 que se encuentra en la posición 130. Si vamos a la basecita de datos dentro de ozono, iríamos a la posición 130, ¿sí? Y aquí estaría el 37,98. Este es el criterio basado en la escala estándar nos identifica como un posible outlier, ¿cierto? Noten que dije posible, ¿cierto? Porque es una etiqueta que luego nosotros tendríamos que tomar la decisión de si se la dejamos definitivamente o si con otras consideraciones pues le quitamos esa etiqueta. Perfecto. Basado en el criterio del Bossplot, resulta que las estadísticas del Bossplot se pueden guardar y hay una de esas estadísticas que se llama out, ¿cierto? Si nosotros las ejecutamos, nótenlo aquí, entonces lo que me dice es cuáles son esos valorcitos que acá en el Bossplot se me salieron de las cotas, ¿cierto? El 33,04, el 34,39 y el 37,98. Esos serían los tres valorcitos que están aquí, ¿cierto? Y ahora, pues con Wix, yo le diré que por favor me ubique cuál es la posición de esos tres valorcitos, ¿cierto? Miren que lo que he hecho aquí es el mismo Bossplot y lo que le estoy diciendo es búsqueme en este ozono reading, ¿cierto? ¿Cuáles son las filas que coinciden con estos datos que están aquí? Con este 33,04, 34,39 y 37,98. Al ejecutarlo, pues me dirá entonces que ahora los candidatos atípicos por el criterio del Bossplot son el 130, que también lo había sido por el criterio de estandarización, el 104 y el 82. El registro 82, 104 y 130 con estos valores son los registros que cataloga como atípicos. ¿Listo? Y vamos a hacer por último el criterio de la distancia de Cox. ¿Sí?
Noten que lo que voy a hacer aquí es una estimación de la media, pero cuando yo corro este modelo, ejecuto este modelo con un predictor que es solo un 1, ¿sí? Eso es un modelo lineal. Si lo hago con predictores numéricos, me da un modelo de regresión. Si lo hago respecto a 1, esto es equivalente a haber estimado la media de los datos, ¿sí? Entonces yo voy a estimar la media de los datos simplemente para que esto me quede en un objeto que luego le puedo calcular la distancia de Cox directamente. Alguien diría, ¿por qué no lo hiciste calculando solo la media? Porque después tendría que buscar la forma de calcular la distancia de Cox. Si lo hago así, me queda en un objeto modelo al cual luego fácilmente le puedo calcular la distancia de Cox. Por eso lo estoy haciendo de esta forma. Entonces le digo, construyame un modelo, que es un modelo de regresión para la media, ¿sí? Él me guarda ese objeto modelo. Ven ustedes que es el intercepto en este caso es la media, no tiene valores predictivos, esa es la media, ¿cierto? Y luego este modelo se lo entrego a la distancia de Cox para que él me calcule esas distancias de Cox. Recuerden que nos vamos a preocupar por las distancias de Cox grandes, ¿cierto? Y dijimos que nos preocuparían aquellas que tengan 4 veces el valor de la media de la distancia de Cox. Entonces aquí le estoy diciendo cuáles datos cumplen con el criterio de tener la distancia de Cox por encima de 4 veces la media. Y lo guardaré aquí en ID ozono. Este ID ahora me dice que son todos estos datos. Son influyentes para estimar la media. Es decir, que todos ellos, cuando están presentes y cuando están ausentes, generan un cambio o una estimación de la media muy diferente. El 82, el 84, el 104, el 111, 112, 129, el 130 de nuevo. Ahora tengo aquí el 130 identificado por 3 criterios distintos. Aquí yo tengo ya una mayor sospecha del 130, ¿cierto? Si fuéramos un juez, ¿cierto? Diríamos, es que usted tiene 3 evidencias en contra y entonces yo creo que usted sí efectivamente es un atípico, ¿cierto? Los demás pues se detectan por un método, por otro no. Entonces yo estaría tentativo a pensar que el 130 sí que es un dato atípico. ¿Listo? Podríamos también, en lugar de aplicar solo el criterio, podríamos mirar el gráfico completo de todos esos distancias de Cox, ¿sí? Ese grafiquito yo lo he puesto allí de forma un poquito programada, ¿cierto? Primero genero unos labels, luego modifico los labels y los pongo como puntos para todos los que no son atípicos, ¿sí? Todos los que no son atípicos les dejo un puntico, luego grafico, agrego una línea de referencia justamente en ese criterio, 4 veces la media, ¿sí? La pinto de rojo, ¿vale? La pinto de rojo y luego le agrego un texto con las etiquetas, con los valores, ¿vale? Esto pues, solo para que sepan que con este código lo que estamos generando es esto, la línea y las etiquetas. Y entonces noten que esta es la línea que marca 4 veces el promedio de CD, ese es el comportamiento de CD, y esos serían los punticos que serían sospechosos de ser atípicos por el criterio este de 4 veces la distancia de Cox. Miren nuestro amigo 130 por acá. Nuestro amigo 130 está por acá, muy, muy alto. Ese sería nuestro principal sospechoso, ¿vale? De ser atípico. Con esto, entonces, ya tengo los 3 criterios, ¿sí? Para identificar puntos atípicos, ¿vale? Ok. Yo ahora tendría que volver a repetir esto. Esto fue solamente para ozono reading, ¿cierto? Yo tendría que repetir esto para todas las variables, una por una. Aquí me puedo quedar todo el día repitiéndola una por una y haciendo este análisis. 130 para ozono, probablemente tal otra para otra variable, de forma univariada. Si tengo 50 variables, pues aquí me tendrán todo el día haciendo ese ejercicio de forma rutinaria. Entonces, como la idea de esto es automatizar estos procedimientos, pues hemos construido aquí una función. Identifique outlier univariados, ¿cierto? Le voy a entregar esto que es una variable, ¿sí? Y le voy a permitir variar el método. El método va a poder ser estandarizado, Tokay o Cook. Cuando yo defina el método, puedo escoger uno de estos 3, ¿sí? Y aquí lo he programado, ¿cierto? El identificador de outlier arranca vacío,
Si el método que escoge el usuario es estandarizado, entonces él viene y ahí de out le entrega lo que ya hicimos allá arriba, que es identificar cuáles tienen variable estandarizada por encima de 3 en valor absoluto, ¿sí? Si el método es TOOK, entonces le identificamos cuáles puntos están saliendo en el box plot, se los guardamos aquí. Y si el método es Cook, construimos el modelo base en la media y calculamos las distancias de Cooks, las almacenamos y verificamos cuáles están por encima de 4, ¿cierto? Dependiendo del método, él entra por aquí, si no es este, entonces entra por aquí, si no es este, entonces entra por aquí. En todo caso, calcula la variable id_out y eso es lo que me retorna, un id_out dependiendo cada uno de los criterios. Entonces, miren lo que tendríamos aquí. Cuando yo lea la función, ¿sí? Ahora podría aplicarle a OzonoReading el criterio por el método de estandarización, luego variarlo por el método de TOOK y luego variarlo por el método de Cook. Y lo que me entrega fue lo que hicimos allá arriba, ¿sí? Noten que siempre lo que estoy haciendo es un codiguito muy particular que me resuelva el problema para una variable y luego lo meto en una función, como lo empaqueto, para luego poder replicarlo para todas, que quede como estandarizado para todas, ¿cierto? Entonces, aquí esta función espera que yo le ingrese un X y un método, pues tomo la función, le ingreso un X, que es datos o sonos reading, y un método, ¿cierto? Y al ejecutarla, entonces tengo los valorcitos que teníamos antes. 130 por el criterio estandarizado, 22, 104 y 130 por el criterio de Tukey, ¿sí? Y tendríamos aquí entonces el criterio de Cook, los mismos resultados que observamos antes, pero ahora de forma mucho más rápida con una función. ¿Listo? Entonces, ahora quedó resuelto esto por los 3 métodos para una sola variable de datos. ¿Sí? Una sola variable de datos. Ahora, ¿cómo lo haríamos para todas las variables que hay en datos? 13 variables, ¿cierto? Omitiendo esta y esta, que son variables cualitativas. A partir de la 4, yo tendría que repetir. Esta ya los identifiqué, ahora tendría que hacerlo cada vez, ¿cierto? Por cada una de estas variables, ¿vale? Cuando somos hábiles en programación, pues nos inventamos un ciclo for que vaya visitando cada una de las variables y lo hacemos. Si no somos tan hábiles, entonces nos vamos a apoyar en estas funciones que tiene R, que se llaman funciones lapply, ¿cierto? A esta función, por ejemplo, para que lo entendamos, si no la han visto antes, yo le entrego el objeto que quiero analizar, en este caso, datos, menos las columnas 1 a 3, porque son cualitativas, le estoy quitando las columnas 1 a 3, le digo cuál es la función que yo quiero aplicar, que es esta misma función que tenemos aquí, ¿sí? Y cuál es el método que quiero aplicar, en este caso le especifico que es estandarizado, ¿vale? Ese es un elemento de esta función, y lo que hace ella es repetirme esa función para todas y cada una de las columnas que yo tenga en este objeto datos. Es decir, que él me va a aplicar esto, no solamente para OzonoReading, como lo hicimos ahora, sino que me lo va a hacer para todas las variables. OzonoReading, presión, velocidad del viento, humedad, me lo va a hacer para todas y me lo va a guardar en un objeto lista que se llama id.out, perdón, acá out.star, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, cuando lo haga por estandarizado, lo guardaré en este objeto stand. Cuando lo haga por TOOK, lo guardaré en este objeto TOOK. Y cuando lo haga por la distancia de Cook, lo guardaré en este objeto distancia de Cook. ¿Cierto? Entonces vamos a hacerlo por el método estandarizado, ¿sí? Por el método de TOOK y por el método de la distancia de Cook. ¿Cierto? Como son 3 objetos, ahora pasaron a formar parte aquí del ambiente y podemos visitarlos ahora uno a uno. ¿Sí? Entremos aquí al objeto, por ejemplo, el primer ejecutado, estandarizado, ¿sí? Y miren lo que tenemos. Ahora el objeto outStand, entonces me ha hecho el diagnóstico para OzonoReading y me dice que había un solo dato atípico por ese criterio, que es el 130.
que para la variable presión tendríamos el 22 y el 37 como datos atípicos. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con ellos? Muchachos, ahí les dejo la tarea. Ustedes tienen que revisarlo, ir a inspeccionarlo, verificar si es válido o no y tomar una decisión frente a él. ¿Sí? Si lo van a modificar, si lo van a dejar en la base de datos, es una decisión que no es tan estadística, es más una decisión operativa. Si te vas a arriesgar a que de pronto modifique tu conjunto de datos o tus soluciones, o si lo vas a dejar allí y vas a proseguir el análisis con él. ¿Vale? Miremos el otro. Este fue por el criterio estandarizado, por el criterio de Tukey. Entonces ahora tenemos que por el criterio de Tukey se detectaron 3 datos atípicos para ozono reading. ¿Sí? Él los va a colocar en el orden, ¿sí? de más extremos. Para la altura de presión se detectaron 5, ¿vale? A través del criterio de Tukey, 2 para la velocidad del viento y se detectaron 17 para la visibilidad. Noten que bajo el otro criterio esos 17 no se habían detectado, bajo el criterio de Tukey aparecieron. Ya tendremos que decidir a cuál criterio le creemos más. Para la distancia de Cook, esta es un poquito más alarmista, aparecen muchos, ¿sí? Outlier detectados. La distancia de Cook generalmente es la más alarmista y la más conservadora generalmente es de la distancia estandarizada. Perfecto. Entonces miren cómo lo hemos automatizado y ahora podemos identificar los outliers o los candidatos a outlier en cada uno de los puntos. Y finalmente, no sé si tienen pregunta aquí sobre la identificación univariada, porque me voy a pasar a la identificación multivariada. Bueno, si no hay preguntas, entonces yo me voy a pasar a la identificación multivariada de outliers, ¿cierto? Una forma inicial de identificar si hay outlier o no, pues es construyendo la correlación. Esto ya lo hicimos antes, ¿recuerdan? Calculo la correlación entre las variables, calculo la medida de correlación y luego hago un gráfico de correlación entre todas las variables. Tendríamos entonces esto. Al hacer un gráfico de correlación entre todas las variables, ¿cierto? En estos gráficos de correlación, por ejemplo, aquí miren, estos parecen outlier en la relación, ¿cierto? De este par de variables, que sería la presión y la inversión, ¿cierto? Estos dos parecen ser datos outlier. Por acá hay otro que parece ser un dato outlier, ¿sí? Por aquí hay otros 3 que están extraños en la relación entre presión e inversión. Creo que estos, como es la versión rotada de este, son los mismos, ¿vale? Presión e inversión, sí, deben ser los mismos. Entonces miren que por aquí este grafiquito me ayudaría como a imaginarme si hay algún dato atípico, pero ya que yo me ponga a identificarlos todos estos individualmente, pues me voy a tardar mucho tiempo, ¿cierto? Y para eso pues vamos a utilizar las medidas basadas en distancias, ¿sí? Por acá teníamos un grafiquito de las correlaciones entre variables, ¿cierto? Gráficamente las correlaciones entre variables, pues para identificación de atípicos pues no nos sirve mucho, sí para visualización de correlaciones. Entonces ahora voy a hacerlo a través de los indicadores, ¿sí? Yo me voy a ahorrar aquí la explicación de esto porque puede ser un poco compleja. Para que lo tengan claro, he creado aquí una funcioncita a la cual le paso un objeto de datos, ¿sí? Él me calcula la distancia de Mahalanobis, recuerdan el criterio de Mahalanobis, distancias altas, ¿sí? Y principalmente detectamos como atípicos aquellos que superan el chi cuadrado P, con P grados de libertad. Entonces lo que he hecho aquí es calcular las distancias, fijar un límite, ¿cierto? Que es el límite de la chi cuadrado al 1% con P grados de libertad. Discúlpame, esto debería estar. Este está donde no debe estar, discúlpenme un momento.
me lo ayudan a modificar allí, porque lo he puesto de tercero. No sé si de tercero me esté leyendo. Para más seguridad, le agregan aquí DF igual a P, para estar seguro que está tomando esto como los grados de libertad. Listo, creo que está funcionando bien, pero para más seguridad, mejor decirle que es el DF, el que es el igual a P. Fijo el límite, ¿cierto? Y después identifico los puntos cuya distancia de Mahalanobis está por encima del límite, ¿sí? Y aquí estoy calculando los puntajes LOF, que es la medida basada en densidades, ¿sí? Lo hemos hecho aquí con la función de la librería DMWR2, ¿cierto? Aquí calcula el load factor únicamente para las variables multivariadas, perdón, para las variables cuantitativas. Y aquí recuerda que como es un método que compara contra vecinos, nuevamente el K lo podemos modificar, pero digamos que hay una recomendación acerca de utilizar K igual a 5, ¿sí? Y esto es simplemente que al final me identifique el 1% más alto en la distancia log, ¿sí? De todas estas distancias log, por favor me identifique aquellos que superan, están más altos, el 1% más alto de todos los datos en esas distancias. ¿Listo? Y lo que está aquí son simplemente representaciones gráficas de esas distancias. ¿Vale? Esto lo empaqueto como una función que ustedes podrán utilizar para cualquier conjunto de datos. Cualquier conjunto de datos pueden utilizar esta funcioncita, siempre que todas las variables que ingresen aquí sea cuantitativa. Y al ejecutarla, pues me va a dar mi diagnóstico de puntos atípicos. Perdón. Sí, acá también salió ese error. Salió ese error, a ver dónde estará, porque me dice colmins, pero yo no veo colmins en mi código. Le podemos hacer un rastreo cuando marca un error. En Mahalanobis. Ah, aquí, en este. Ya. ¿Saben por qué? Yo porque como, miren que aquí le entregué datos, ¿sí? Pero cuando yo le entrego datos, datos tiene variables cualitativas y cuantitativas, ¿cierto? Y resulta que calcular promedio solo se puede sobre variables cuantitativas. Entonces me está generando problemas cuando intenta calcular el promedio de estas tres, ¿sí? Eso sucedió porque yo no tuve aquí la previsión de quitarle a esto las tres variables cualitativas que estaban en principio, ¿cierto? Si le quito esas tres variables cuantitativas, entonces ahora sí funciona. ¿Listo? Fue por eso el rastreo me llevó aquí y fue el rastreo el que me dijo que era un problema con un valor numérico que le estaba ingresando a Colmins. ¿Listo? Con ese rastreo yo ya puedo identificar, aquí está el gráfico basado en distancias, ¿sí lo ven? De Mahalanobis me dice que el punto 22 y el punto 37 son potencialmente outliers multivariados y que los puntos 193, 188 y 50 tienen un score log mucho más alto que sus compañeros, ¿cierto? O bastante alto con respecto a sus compañeros. Entonces yo tendré que tomar la decisión de si esos también pueden ser considerados como outliers multivariantes. ¿Listo? Entonces vamos con eso sería el diagnóstico gráfico y él también guarda una lista aquí. Aquí está la lista, perdón, no lo guardé en ningún lado. Tengo que darle aquí. Para que lo asigne, aquí simplemente le pedí que lo calculara y me entregó esto, ¿cierto? Pero lo puedo asignar si quiero, o simplemente miro estos resultados y al asignarlo, entonces tendría yo por acá el objeto outMult, que no lo veo. Ah, debe entregarlo. Ah, perdón. Noten que le he puesto el mismo nombre de la función, por esa razón él no me lo va
tomar. Y de out mood, por ejemplo. Ahora sí, está aquí. Y al consultarlo me dice que por el criterio de la distancia Mahalanobis son outlier el 22 y el 37, y por el criterio de Love 193, 188 y 50. ¿Listo? De esta manera entonces tenemos ya dos funciones construidas para identificar outlier univariantes y outlier multivariantes, y como les digo, ¿qué hacer con ellos? Es una decisión de analista. ¿Sí? El analista tendrá una de las siguientes opciones. ¿Vale? Una vez identificar un outlier, lo puede rotular como un NA, es decir, todo aquel que sea un outlier, ¿cierto? Lo identificamos como un NA, como un dato atípico, un dato faltante, y en adelante le damos el tratamiento de un dato faltante. ¿Recuerdan el tratamiento? Podemos, ya pasado eso, hacer NA, nos podemos devolver a la fase anterior e intentar corregirlo si se puede, ¿sí? Trabajar con la omisión de ese dato faltante o intentar imputarlo por alguno de los métodos que hemos estudiado anteriormente, ¿sí? Es decir, que después de haberlo identificado, lo convertimos en NA y lo tratamos en adelante como un dato faltante. Profe, Sí, Carmen. perdón, ¿usted puede ver lo último que corrigió? Que sí, no alcancé a captar. Te envío, les pongo lo que he corregido. Si quieren les pongo en el CodeShare, desde aquí hacia abajo, ¿sí? Listo. O sea, todo el caso 1.5, ¿vale? Se lo voy a poner en el CodeShare y ya les comparto entonces el código para que puedan acceder. Gracias, profe. Bueno, a los que están invitados, recuerden que uno puede compartir código aquí en esta página, codeshare.io, ¿cierto? Entonces, creo que ustedes ya lo han hecho con los profesores, pero hay unas 4 o 5 personas que todavía no lo han hecho, entonces, por si no lo conocen, accedemos a CodeShare. Yo, por ejemplo, ingreso aquí a compartir código ahora, él me va a habilitar una sección para yo digitar mi código o pegarlo, ¿sí? En este caso, lo voy a pegar, todo el código que he modificado ahora, recuerden, este es el código correspondiente después del caso 1.5, lo reemplazan allá para que les quede actualizado con las modificaciones que yo hice, ¿cierto? Y para que ustedes lo puedan ver, entonces yo le pediré compartir y él me va a generar esta página que mientras yo la tenga abierta, ustedes accesarán y tendrán exactamente este mismo código a mano. Entonces se las coloco aquí en el chat para que por favor de allí la peguen, copien, la peguen y puedan modificar el código allí. Yo igualmente con esta modificación actualizo en el campus virtual para que les quede actualizado tal como yo lo tengo acá en el R. ¿Listo? ¿Sí los pudieron acceder? Profe, se pudo, pero la única modificación creo que fue lo de KNN y solo esta última, ¿cierto? Sí, un AP que pusimos allí y un objeto que asigné. Sí, son como 3 modificaciones. Ok. Bueno. Muchachos, creo que esto es todo sobre limpieza de datos. Si tienen alguna pregunta, ¿sí? Yo sí quiero que tengamos una reflexión, o sea, la minería de datos está cogiendo ahora, digamos, una tendencia hacia automatizar los procedimientos de análisis, ¿sí? Eso que tiene una gran ventaja, tenemos análisis más rápidos, más inmediatos, pero yo sí quisiera llamar la atención acerca de que en algún momento tenemos que ponerle el freno de mano a las labores tan automáticas, porque como ustedes vieron aquí, los datos, a pesar de que son datos de contextos similares, cada uno tiene una particularidad que en algún momento requiere de la intervención de un analista cualificado. Ese analista tendrá que tomar decisiones, ¿sí?
cuando nosotros dejamos todo esto al automatismo y a construir sobre un caso, un código que es totalmente replicable para cualquiera, pues tenemos que estar muy seguros de que ese código luego no va a sufrir, o ese procedimiento luego no va a sufrir por condiciones particulares del nuevo contexto de análisis de datos, ¿cierto? Entonces, yo sí que yo me incluyo en el desafío de que hagamos cosas automáticas, pero preferiría llamarlo semiautomáticas. En algún momento le ponemos el freno de mano y vamos a estar pendientes, analizando, es decir, que estos códigos nunca van a reemplazar la labor de un analista. El analista siempre tiene que estar allí para estarlo revisando, para estarlo actualizando, para estarlos ajustando. Recuerden lo que les dije de la base de datos del COVID. Cada semana me cambian la estructura, el código deja de funcionar rápidamente, tengo que entrar a modificar la estructura y dependiendo de qué es lo nuevo que tiene, a veces me toca hacer menos o más modificaciones, ¿cierto? Hay algunos analistas o, bueno, desarrolladores de código que omiten la fase por la limpieza de datos. Omitiendo la limpieza de datos, luego el resultado puede ser cualquiera. Hay muchos software estadísticos, incluso comerciales, que ya traen unas rutinas preprogramadas, preempaquetadas, uno le mete una base de datos y si no está uno muy pendiente, ellos hacen una molienda de un insumo que a veces no está preparado todavía para ser molido y luego esto como que no sabe a lo que nosotros esperábamos que supiera, pues justamente porque no hicimos esta primera tarea. ¿Listo? Entonces, automático sí, pero mejor semiautomático, preferiría yo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración o algún caso que quieran comentar? Sí, profe, de hecho en el proceso de KED siempre ahí está la fase del analista, el que está con experto en el dominio del tema. Sí, siempre es necesario. Yo lo digo, me preocupa porque ya he visto muchos casos en donde no lo hay. O sea, soltamos bases de datos a algoritmos inteligentes y los algoritmos luego pues no es que no sean inteligentes, sino que los datos todavía no estaban preparados. Entonces, mejor si nos garantizamos que siempre hay alguna intervención, al menos para limpiar la base de datos, la hoja de datos, perdón. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces yo creo que respecto a los primeros dos temas, recuerdan nuestra agenda. Introducción a la minería de datos, diagnóstico y limpieza, ya hemos avanzado en estos dos primeros. La próxima semana vamos a ver aprendizaje supervisado bajo problemas de clasificación y de regresión. Todavía estoy evaluando si les presento esto en este orden. Clasificación, luego regresión, o primero regresión, luego clasificación. Bueno, ahí lo miramos. La cosa es que no nos va a alcanzar la semana para trabajar los dos temas al mismo tiempo. Probablemente trabajemos uno completo y el otro lo empezaremos. Y luego en la tercera semana terminamos este tema y hacemos algún par de casitos sobre estos dos temas para terminar el diplomado. Yo para la próxima semana ya voy a traer adrede basecitas de datos limpias. Es decir, ya no vamos a hacer más la labor de limpiar la hoja de datos. Es decir, vamos a asumir que la labor de limpieza ya fue realizada y que están las planas de datos ya listas para ser procesadas con los modelos de análisis, ¿cierto? Y sí, y trabajaremos más o menos bajo este mismo enfoque. Por ahí el viernes en la mañana yo les subo todos los códigos y todo el material que vamos a trabajar y vamos trabajando así también sobre casos de implementación. ¿Vale? Entonces yo creo que por hoy terminamos. Alejo, ¿puedes dejar ya la grabación? Jaime, una pregunta. ¿Sí? Los videos, yo sé que pues están disponibles en Google Drive, pero a mí no me aparecen todos los videos. Los de ayer sí me aparecen.